¿Qué tal? Bienvenidos a Madrid. Les quería hacer una nota al pie y una pregunta, ¿no? Me quedé con ganas de comentar, ya que está el papá del ñato Fresneda, digamos, en el libro. Esta cosa, ¿no?, de los hijos siguiendo la huella de los padres e incluso, tal vez, no digo superándolos, pero este mandato, esta cadena, ¿no?, de militantes a veces en una familia. El ñato Fresneda para mí es un cuadrazo, porque él viene de la Regional Córdoba de Hijos, que Hijos tiene una dinámica horizontal donde había mucha ida y vuelta, mucha puerta giratoria. Y la Regional Córdoba de Hijos fue la regional que más supo. Los mismos compañeros militaron mucho tiempo juntos, entonces era una regional muy sólida. Y el ñato Fresneda era uno de los mejores militantes de esa región. Entonces, en un momento, cuando agarró como secretario de Derechos Humanos, era como si Hijos hubiera puesto a su mejor o a uno de sus mejores militantes ahí. Digo, bueno, qué sé yo, si el viejo no estaría orgulloso, ¿no? Como esta cosa de pasar la antorcha, me parece que era para... Quería hacer un comentario de eso. Y la otra cosa que les quería preguntar, que un poco lo comentaba al último Pablo con esta asociación de abogados. ¿Cómo está eso hoy, no? Porque uno piensa en un abogado laboralista y a mí lo primero que se me ocurre es Recalde, ¿no? Pero ¿cuánta gente más falta o de perfiles más conocidos, digamos? ¿Cómo lo ven hoy? Porque en su momento, hace poquitito, digamos, hubo un momento donde se pasó a discutir ¿cómo se llama? El reparto me sale regalías, bueno, de los beneficios de las empresas, ¿no? Y se terminó, cuando se rompió la alianza con la CGT, se terminó haciendo la ley esa de las RT, que fue una mojada de oreja. O sea, ¿cómo ven hoy al movimiento de abogados laborales, digamos, hoy? ¿Qué tipos hay dando vuelta? Bueno, con respecto a lo del ñato, sí, claro, es un cuadrazo. Él es uno de los que enjuicia a Videla, a Arguindegui, digamos. Y además por características personales, digamos, es un tipo con mucha vehemencia, con mucha convicción, con mucho carisma también. Y yo estoy seguro que va a hacer un carrerón, ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Un poco es medio filosófica tu pregunta, ¿somos hijos de la época o de nuestros padres? Digo, porque el ñato se forma también medio en ese clima, porque Otilia, que era su abuela materna, se los va a buscar, los lleva a Córdoba, y Otilia era una mujer con mucha convicción y muy combativa, que iba a la puerta de los cuarteles a putearlos a los milicos y los llevaba a los chicos. Eso los chicos en un momento no se lo bancan, porque era demasiada la tensión que vivían, eran muy chiquitos, tenían 5 o 6 años, y terminan yéndose a la casa de un pariente en Catamarca, se forman ahí, pero bueno, se forman en la militancia. Son más militantes que el padre. El padre era un poco un inorgánico, un libre pensador, con compromiso por sus ideas y con mucho, digamos, muy afecto al debate intelectual, a los juegos mentales, pero no era un tipo de ponerle el cuerpo a la militancia y era incapaz de disciplinarse. Entonces, yo creo que un poco y un poco, el viejo, supongo yo, estaría sumamente orgullosa, y la madre también. Mecha Argañarás sí había tenido un compromiso mucho más concreto, que era una militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, formaba parte de una célula en Mar del Plata. Es más, ellos tienen un divorcio temporario, que es por estos motivos, porque Tomás no estaba tan de acuerdo con la militancia clandestina de Mecha y por los riesgos que eso implicaba. Pero por suerte hubo una reconciliación y ahí nació Martín, es fruto de esa reconciliación Martín. O sea, mirá, el origen biológico de Martín tiene raíz política, por una discusión política. Y después, con respecto a los laboralistas, yo creo que ahora hay un movimiento muy interesante de renovación generacional, esto que pone sobre el tapete Martín, que son necesarias, y bueno, y ahí hay ciertas tensiones con la vieja guardia, porque bueno, es bastante difícil en política, digo, entendiendo la política en un sentido amplio, los abogados laboralistas que tienen militancia institucional dentro de sus asociaciones hacen política. En política en algún momento hay que cometer parricidio, porque si no, papá no te deja crecer, no te deja salir. Bueno, algo de eso está pasando, civilizadamente, como hacen todos los abogados, no siempre, pero por lo menos ahora.
No, hay una renovación interesante y lo que pasa es que en el derecho laboral hay un dilema que es muy claro, que es de un lado hay mucha plata y del otro más o menos. Si vos sos abogado de empresas, porque los laboralistas comprometidos dicen que el laboralista es de trabajadores. Si es, no se puede ser, es como una categoría un poco ideológica, pero no se puede ser laboralista de empresa, ahí uno hace derecho de empresa, que es otra cosa. Es discutible porque las fuentes del derecho son las mismas, pero bueno, es como... Y si uno representa, no sé, a Tenaris, y la verdad que su volumen de ingresos va a ser muchísimo mayor que si va a pelearla con los laburantes en un corte, en un reclamo o en una paritaria. Entonces tiene que haber de parte del profesional, digamos, como mucha convicción y mucho compromiso con el movimiento obrero, pero lo hay. Acá hay una gran tradición de laboralistas muy comprometidos con los trabajadores. Y también que tienen base en un movimiento obrero bastante organizado, que con todos sus déficits es uno de los más avanzados del mundo. Y bueno, nada, se van formando también al calor de los procesos políticos más generales, ¿no? Ahora toda esta nueva camada le cuestiona al kirchnerismo, digamos, el corset que le puso al movimiento obrero, vía Moyano, de la poca combatividad que le imprimió, digamos, a los trabajadores, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Moyano decía, el techo salarial es el de camioneros y se acabó. Eso, pero bueno, avanzan, trabajan y ahora en la Asociación de Laboralistas, que son un poco los que agrupa a los más comprometidos, está todo Matías Cremonte, Carlos Zamboni, digamos, hay como figuras nuevas que son relativamente chicos, 30 y 40, y la verdad están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, ellos tienen a los aceiteros, que fueron los que consiguieron la mayor recomposición salarial, como un 30 y pico, ¿no? O sea que la cosa va. Yo creo que es una generación muy interesante que hace honor a aquellos viejos, a aquellas viejas glorias. Después está todo el sector de los garcas, que son los grandes estudios, que son tipos de un perfil bajísimo, que se conocen poco, o se lustran a sí mismos los bronces, ¿viste? En despachos llenos de caoba y alfombras son esos personajes que no se conocen porque su compromiso está con el capital, que es otra cosa. Sí. No, con lo de los laboralistas, que se acaba de producir un cambio generacional en la Asociación de Abogados Laboralistas. Y ahí, digamos, este grupo que encabeza Cremonte puede tener como cosas muy interesantes, me parece, en términos de elaboración de jurisprudencia para adelante y de elaboración de teoría. Y después son los que sostuvieron, Cremonte y Zamboni, digamos, son los que sostuvieron los abogados del paro de 25 días en el puerto de Rosario del año pasado. Te redondea la pregunta con eso, porque Recalde era el abogado de la CGT. ¿Alguno de estos compañeros era el abogado de tal sindicato, como puede ser el aceitero? Ellos son los abogados aceiteros, tienen varios gremios, están con ATE también, no me acuerdo ahora alguno otro más, pero lo que pasa es que ellos, digamos, saltaron, digamos, y por eso pueden quedar al frente de la asociación, digamos, porque crecieron mucho, porque en esa disputa del año pasado el asesoramiento de ellos fue muy, muy importante. Una cosita chica. Tuvieron un fuerte quilombo con Tomada, estos de la Asociación de Laboralistas, porque Tomada no quería que tiraran el número que habían logrado aceiteros, porque ponían la vara muy alta. Y nos contaban los chicos, era muy divertido, que Tomada les gritaba, pero ustedes no juegan a nada. Claro, y sí, no juegan a nada porque no quieren jugar a otro partido que no sea el del movimiento obrero. Digamos, su decisión, su pronunciamiento es bien de clase. Nosotros estamos con los trabajadores. Después todo el resto de las variables que un gobierno tiene que manejar, por supuesto, a ellos no les importa. Y está bien que sea así. Digo, está Tomada para decirle, aguanten muchachos, no nos compliquen el escenario, y está Neto para decir, mirá, nosotros vamos a sacar el mayor porcentaje posible, no nos importa qué te pase a vos. Por razones etarias y de donde nací, fui compañero de la primaria de Carlos Bossi, y
es uno de los sobrevivientes de esa noche y bueno, no lo veo que fuera nombrado, y hay otras personas que también sobrevivieron que tampoco son mencionadas, digamos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Algunos que fueron asesinados y otros sobrevivientes. Y no sé si Carlos Bossi fue abogado laboralista o lo es ahora, desconozco. No, porque ustedes ponen un común denominador, digamos, en que todos eran abogados laboralistas y no sé si hay alguna excepción. Y otra de las cosas que les quería comentar, yo recuerdo que no hace más de 3 o 4 años hubo un acto muy importante en la CGT donde se le hizo un homenaje al abogado que hizo la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Lo cual me parece importante, digamos, porque se le hizo un reconocimiento público. Sí, con respecto a Bossi, Bossi era el socio de Tomás Fresneda y tenían canteras, tenían 3 o 4 gremios bastante combativos, aguas gaseosas, tenían unos cuantos, hacían laboral, básicamente. En esa época también un abogado que hacía laboral hacía civil, hacía lo que podía. Sí, lo que pasa es que Bossi, si bien nadie menosprecia su experiencia ni su condición de víctima, se lo llevan medio de casualidad, porque justo había caído, estaban en el estudio, se lo llevan a él y a Bolgeri, que era un amigo, digamos, del... Sí, por eso. Entonces, a Bossi se lo llevan, no lo torturan a Bossi, no lo golpean, ahí... Hay una gestión del doctor Hoff, que fue el juez penal que entendió en todo el procedimiento, que estaba de turno, y hay cuestionamientos con bastante fundamento en el sentido que abogó por algunos y no por otros. Hizo una suerte de lista de Schindler donde estaba Bossi. Bossi dice que le debe la vida a Hoff. ¿Por qué el doctor Hoff gestionó la libertad de unos y no de otros? Bueno, tendría que explicarlo, nunca se avino a hacerlo. Hubo un jury que, como todos bien sabemos, son juicios políticos, con criterios políticos, y ahí se lo absolvió, pero la verdad que no hizo lo que debería hacer. Nosotros charlamos largamente con Bossi, la verdad que puso a disposición todo su archivo, sus recuerdos, su memoria. Fue terrible lo que le pasó a Bossi. Para que ustedes tengan una idea, cuando lo liberan, lo suben al auto de Centeno y a otros 3 estudiantes de veterinaria que estaban secuestrados en la Cacha. Ahí lo llevan a un camino vecinal marplatense, llaman a un periodista para que hiciera la crónica de esa fábula, fusilan a los 3, con Bossi ahí maniatado y vendado, fusilan a los 3 estudiantes y lo liberan, como que el ejército logró liberarlo a Bossi después de haberse enfrentado con montoneros y que los montoneros mataron a estos estudiantes. O sea, un delirio absoluto, pero Bossi, digamos, atraviesa toda esa situación tremendamente traumática al punto de que se va de la ciudad y vuelve 15 años después. Y cuando Martín Fresneda va a buscarlo, logra ubicarlo, porque ahí es un exilio interno en Corrientes, y Martín va a pedirle que le cuente quién era su papá, y Bossi ahí, en muy malos términos, lo saca corriendo, pero del trauma que tenía, del miedo que tenía, ¿no? Después Bossi se reconvierte, vuelve a la ciudad y ahora es el que lleva las causas de reparación a presos políticos y a víctimas de la dictadura. Y la verdad que ha sido un gran testimonio para nosotros, muy valioso. Pero bueno, las víctimas fueron otros, ¿no? Eso con respecto. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? No, el comentario del acto. Del acto, sí, ahí fue Cristina. A ese acto le pusieron a uno de los salones de la CGT, Norberto Centeno, que la verdad se lo tiene muy merecido. Si algo ha logrado la figura de Centeno es como atravesar a todos los sectores político-ideológicos del movimiento obrero, y todos lo reivindican como, digamos, una persona de valía que ha aportado mucho desde su lugar, ¿no? Yo quería consultarles respecto de estos desaparecidos que mencionan, si tuvieron sucesores inmediatos dentro de los sindicatos a los cuales representaban, y si hay registros de qué tipo de influencias tuvieron a futuro, ¿no? Teniendo
suceso tremendo de sus anteriores. El secuestro de estos abogados y la desaparición que se produce durante la dictadura, digamos, viene atado un poco antes con la disputa entre la derecha y la izquierda en términos generales en la Argentina por un modelo de país, y una pequeña interna por ahí que había en la justicia marplatense entre los abogados que reportaban o que estaban alineados con Concentración Nacional Universitaria, que era una agrupación de derecha del peronismo, forjado en las universidades de derecho centralmente, que a partir del 71 se convierte en una suerte de banda armada, producen el crimen de Silvia Filler dentro de una asamblea estudiantil, y y después entre el 74 entre el 75 y el post-golpe de Estado se van metiendo dentro de la justicia marplatense. Una de las figuras más conocidas es De Marchi. Gustavo De Marchi, que también fue, con el retorno de la democracia, candidato a intendente por el peronismo. Eso también vuelvo con esta idea de cómo algunos datos de la historia se nos pierden y algunas cuestiones se ocultan y se reconvierten, ¿no? En esos sindicatos donde tenían representantes como a Centeno, como a Candeloro, como a Fresneda, pierden a sus abogados y ganan posiciones algunos de los abogados de la CNU o vinculados a la CNU. No sé si eso responde. Se produce un cambio ahí en términos políticos también. También pensemos que después los sindicatos son intervenidos y eso va cambiando, va mutando, ¿no? Digamos. Pero fue muy efectiva la operación, ¿no? Habría que ver, nosotros la verdad que no lo hicimos, sería interesante. Perdón, o sea, esto quiere decir que los sucesores fueron obedientes al nuevo régimen, si se quiere. Sí, porque en realidad los espacios que dentro de la representación, dentro de la representación que tenían, pues, a ver, Centeno representaba más o menos un 80% de los sindicatos marplatenses, o sea, tenía plena hegemonía. Centeno era una figura que era descollante en el derecho laboral nacional, en Mar del Plata era amo y señor, incluso rosqueaba las designaciones de los jueces laborales, digamos, tenía mucho poder. Se va a Centeno y los que agarran los gremios que tenía Centeno, que además también representaba la CGT local, que era parte del equipo de Fernando Torres en la CGT nacional, que asesoraba también en las 62 organizaciones, digamos, era un tipo que circulaba mucho. Ahí se lo queda el CNU, esos gremios. Y estaría bueno ver el índice de litigiosidad que hubo post Noche de las Corbatas. Yo supongo que bajó. Porque si algo también tenían en común estos abogados era que nunca negociaban ni a espalda de los trabajadores ni a la baja. Digamos, si ofrecían un acuerdo la patronal, los tipos no se bajaban ahora también... Igual que ahora. Sí, igual que ahora. No, es bastante triste, supongo que debe haber gente que sigue sosteniendo, digamos, ante todo el interés del trabajador y que no negocia la baja para llevarse unos pesitos. Ellos eran muy flexibles en ese punto, pero también porque jugaban con las herramientas, digamos, del Estado de Derecho, que los militares habían conculcado, pero las leyes seguían vigentes y ellos seguían, digamos, haciendo uso de esas herramientas. Digamos, no se apartaban de eso, no echaban mano de ningún recurso que no fuera legal, ¿no? Y no, la verdad que fue... Digamos, supongo yo que bajó el grado de litigiosidad, los espacios que tenían de representación legal de sindicatos fueron ocupados por el sector más retrógrado, y si yo hubiera sido laboralista en esa época me hubiera mandado a guardar un tiempito por lo menos, porque el horno no estaba para bollos, ¿no? Eso quedó claro, porque fue un gran escándalo en Mar del Plata, más allá de que el país estaba habituado a eso. Mar del Plata, a diferencia de otras ciudades, no estaba tan militarizada, no era La Plata donde había controles y los milicos en todos lados. Mar del Plata tenía como una suerte de estar, la ciudad feliz, tenía como una suerte de normalidad en superficie, y de repente desaparecen 5 abogados muy conocidos, era como raro.
Pero bueno, habría que ver qué pasó después de eso. Bueno, Mari Pocañí, Incheta Neguantoín, Incheta Piuque, Kimeki Pananay, Guarriameu, Nubega Yugun, bienvenido a Puerto Madryn. Madryn antes tenía otro nombre y hemos recuperado, que se llamaba Nubega Yugun. La vez pasada tuve con Ricardo de si podía ponerme el nombre ese porque es un nombre con una cuna, ¿no es cierto? Decirle a la concejal acá, a los concejales, si podían dar una mano, ¿no es cierto?, al pueblo originario, que el pueblo originario en realidad somos nosotros los primeros desaparecidos de esta Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, darle la Punehuen, la fuerza, darle el Kimun para que sigan, ¿no es cierto?, contando estas historias que ha pasado todos estos años. Y también no olvidarse de los pueblos originarios, porque en realidad los pueblos originarios, nosotros, los mapuches, los chehuelches, los chadiches, los negoluches, los puches, los ranculches, los gunanacuna, los quenque, los oniquenque, hemos sido los primeros desaparecidos. Y hoy, ¿sabe por qué nadie escucha? Porque quedaron afectados los políticos y los jueces y los fiscales, todo, porque a nosotros nos cortaron las orejas y las cabelleras. Entonces de ahí viene la mala escucha para los pueblos originarios. Lamentablemente, yo tendría una disputa muy grande con mi papá, porque mi papá era peronista, y después descubrí que en realidad Perón fue el primer presidente indígena que no tuvo, ¿no es cierto?, la necesaria para decir yo soy indígena, voy a ayudarle al pueblo, y no pasó. Pero sí, ¿no es cierto?, hoy tendría una disputa con mi viejo por ese tema, ¿no?, porque él hablaba muy bien del general, pero yo he rescatado historias de todos tipos, no solo de los partidos políticos. Yo soy un político indígena, me reconozco político indígena, soy un pihuife, huipife, un historiador y narrador de historia de los pueblos originarios, y soy un quimeltufeche, un profesor también que estoy dando la lengua en la escuela, y que lamentablemente estoy incivilizado por acá, ¿no es cierto?, por Puerto Madryn. También darle las gracias, ¿no es cierto?, al abogado acá, que me invitó, que los conozco también de chico, lo conozco al amigo acá, y hablar, ¿no es cierto?, porque la palabra, siempre yo digo que la palabra es nuestro cuerpo, por la carne nosotros tenemos algo dentro del cuerpo, y yo digo la palabra es sagrada como nuestro cuerpo, pues el aire que aspiramos debemos cuidarlo, el agua, porque ellos son los que en realidad enaltecen nuestro espíritu, todo lo que vimos del aire, el agua, la lluvia, la nieve, y nosotros somos parte de esto, ¿no?, de la lluvia, la nieve, el mar, la lluvia. Por más que el hombre blanco haga llovido y haya el barro, nosotros vamos a decir, no, mirá, está lloviendo, qué lindo, está corriendo viento, pero vamos a hablarle al viento y decirle que sople un poquito más. Entonces por eso nosotros siempre decimos una oración, y lo voy a decir acá, así todas estas personas y las personas que están conmigo se lleven esta espiritualidad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como mapuche, como chehuelcho, ¿no es cierto?, de hablarle, ¿no es cierto?, la naturaleza, de hablarle al viento, y entonces decir esto, Incheta nehuento in futachau nomás por ranque unuchau, Incheta ñalay quiñen, ñalay cruz tati, Incheta nehuento in, Incheta piuque, gracias a Dios, gracias por todos los que nos da todos los días, así que dale un quiñé piuque a ustedes, que quiere decir un abrazo fraternal a toda esta gente que está, y ustedes que han venido desde allá, ¿no es cierto?, de muy lejos a dar esta charla sobre gente desaparecida. Apoyo esta moción como mapuche, como tehuelche, así que le doy un quiñé piuqué a toda esta gente, un abrazo fraternal desde mi persona, Lucantié Colón, con la comunidad de aquí de Puerto Madryn. Bueno, muchas gracias, Peñi, por la intervención. Siempre me resultó como muy interesante la producción histórica que tiene la Patagonia, ¿no? Con altibajos, ¿no? Hay cosas muy buenas, cosas no tan buenas. Pero las historias de la Patagonia lo tienen que contar los patagónicos. Encantadísimo escribiría libros sobre la historia local si viviera acá. Quién sabe, ¿no? En un par de años, cuando mis chicas crezcan, pueda mudarme. Pero bueno, muchas gracias por sus oraciones y por sus deseos. Yo le quería preguntar, porque son de extracción periodística y trabajan en redacciones y en medios de prensa, ¿cómo ven la actual crisis que enfrentan los medios de comunicación y el reclamo de los trabajadores que son de medios de prensa, ¿no? Si hay abogados laboralistas que están defendiendo la causa. Sí, y la vemos muy mal. Yo creo que si
Si nosotros hiciéramos proporcionalmente, creo que el gremio de prensa es el gremio que tiene más desocupados hoy en la Argentina. Hubo una... Sí, en proporción, claramente. Hubo una medición del sindicato que hablaba de 2.200 en la calle, 2.500 en la calle. Nosotros empezamos a trabajar en los 90, digamos. Profesionalmente empecé en el 98. Y lo que yo viví en el 98 es similar a lo que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? En los 90 empezó algo para nosotros que fue tremendo, que es esta moda del freelance, o esta forma linda de hablar de la precarización, que es, digamos, el trabajador que factura y que cobra por factura, que en realidad el estatuto de prensa prevé al colaborador, pero lo prevé en una figura que no es la del tipo que factura, sino que cobra por recibo, que trabaja menos, pero que cobra por recibo efectivamente, que hay aportes jubilatorios, sindicales, todo, digamos. Pero, digamos, el tema de ser un facturero te pone, por ejemplo, al mismo nivel que cualquier proveedor de la empresa. Entonces el trato es como con cualquier proveedor, cuando en realidad nosotros tenemos esa particularidad que es que buscamos la materia prima, la transformamos en producto terminado y se la damos a la empresa, digamos, porque buscamos la información, con eso generamos y producimos una noticia y eso es lo que la empresa, digamos, no sé, como si en una fábrica de zapatos el aparador fuera a buscar el cuero, digamos. No fuera a buscar el cuero, matar a la vaca para crear el cuero que después se usa para hacer el zapato, digamos. Y además nosotros tenemos una crisis muy particular que tiene que ver con que la UTBA, que era el gremio que agrupaba a los trabajadores de Capital y de Gran Buenos Aires, y que hacía las veces de vocero nacional del gremio, fue vaciada como estructura gremial y fue destruida. Entonces hubo que crear un nuevo sindicato. Ahí con Tomada se logró que firmara la inscripción antes de irse, que es el CIPREVA, que es un gremio al cual nosotros participamos del gremio, pero que bueno, tiene todos los problemas de ser un gremio nuevo y sin la personería gremial finalmente, y y afronta todos los problemas de la desmovilización que tiene el gremio, producto del desastre que hizo la UTBA, digamos, ¿no? que negoció un montón de cosas, que aceptó un montón de cosas, y la idea esta del periodista como un trabajador, como un libre pensador, como un trabajador freelance, ¿no? que va y ofrece su nota al mejor medio, que te la compra el que quiere, cuando quiere, te la pagan de la manera que quieren y demás, ¿no? Por ejemplo, hoy Perfil paga 90 días, ¿no? Para tener una idea, una de las empresas más importantes de gráfica paga 90 días. Y a eso sumamos, digamos, la crisis mundial, que no es de la Argentina simplemente, del modelo de negocios del medio y de que los medios han perdido el lugar social y político que tenían, ¿no? Ahora está como más diversificada, la información circula por otros canales, el periodista sigue siendo el que selecciona, jerarquiza, pero digamos hay más actores y como muchos más canales. Eso acá estuvo larvado y semidormido por la disputa del gobierno con el Grupo Clarín, pero sabíamos y anticipábamos que cuando esa disputa se definiera, como se definió con las elecciones, se iba a venir muy fuerte, y así fue. Digo, siempre voy al mismo ejemplo, digamos, Twitter vale 1.000 y pico de millones de dólares y el Washington Post, que es un equivalente a La Nación acá, se vendió por 250 millones. O sea, ahí está un poco la relación de centralidad económica, simbólica, política que tienen un medio y otro. Los diarios en papel ya están en vías de extinción. Y eso, bueno, es como, no sé, no hablar por teléfono porque el telégrafo fuera mejor, y es difícil resistir a eso. Entonces estamos viendo ahí en esa adaptación. Lo que sí entendemos es que para resistir todos estos intentos precarizadores de las patronales hay que organizarse, no hay otra. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo tengo 3 preguntas, espero que sean bastante concretas. Primero, respecto de la historia de abogados desaparecidos en la Argentina, en la última dictadura militar y anteriormente, ustedes lo saben mejor que nadie por haber escrito sobre Ortega Peña. Por ahí, como creo que la primera desaparición es la de Martins en el 70, por lo menos que yo tengo idea, que desaparece junto con su cliente, bueno, y es como el primer cimbronazo en ese sentido. Pero después, bueno, la historia de la gremial de abogados, que es imposible no mencionarla porque ese colectivo de abogados que tiene varios desaparecidos también, varios muertos, y que integró, bueno, entre otros Ortega Peña, y que está bastante relacionado con la historia de la Patagonia, o al menos de Trelew. En ese sentido, si en algún momento de esta nueva investigación de este libro se mezclaron esas historias, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Así, en el marco de la desaparición de estos abogados laboralistas, apareció su historia reflejada en la lucha de la gremial. Si en ese momento existía ya la gremial integrada así orgánicamente, si hubo un reclamo específico de ellos, si ellos se reconocían como parte de ese movimiento, y si con esta significación especial por el estatus, por ahí que a veces tienen los abogados en la sociedad, muchas veces injusto, pero si hubo un reclamo puntualmente sobre esto, me refiero a corporativo de los propios abogados, del Poder Judicial respecto de la desaparición de abogados laboralistas, o si en el marco del contexto tan complejo que se vivía, digamos, pasó desapercibido y afloró como más tarde. Bueno, esa es la primera cuestión. Después, si tienen como, no sé si surge del libro, los lugares en cuales estuvieron en cautiverio estos abogados, y si eso permite como sacar algunas conclusiones respecto de quiénes dieron las órdenes o quiénes eran los encargados de alguna manera, de administrar ese cautiverio y posterior desaparición. Y después, ya más de coyuntura, en base a lo que decía Martín al comienzo, y que está bueno pensarlo, pensar los 70 para pensar la actualidad, ¿qué opinión tienen ustedes? Algo dijeron, creo, cuando le preguntaba Santiago respecto de de alguna manera los nuevos cuadros de abogados laboralistas que empiezan a aparecer, pero ¿qué opinión tienen ustedes de, fundamentalmente por lo que pasó en la última década, del manejo de, yo no sé cómo llamarlo, si estrategia judicial o de la batalla judicial? Digo, así como hay una batalla en todos los ámbitos, también respecto de izquierdas, derechas o de sectores populares y antipopulares, también existe en el Poder Judicial, y ahora está bastante a las claras, ¿no? Respecto de las personas que aparecen en la picota, las operaciones judiciales. ¿Qué visión tienen ustedes de cómo se manejó eso en los últimos 10, 15 años de transformación en muchos sectores? ¿Y qué valoración hacen al respecto de eso, teniendo en cuenta el momento complejo que nos toca vivir hoy en ese ámbito? Bueno, muy breve, así te lo completamos bien. Con respecto a la gremial, salvo Centeno, todos eran parte de la gremial. Con matices, digamos, porque 2 de ellos eran muy jóvenes. Perdón, acopla. Freneda era muy joven, Alais y Arestín eran muy jóvenes, entonces todavía no ejercían, pero todos participaron digamos, de esa iniciativa para defenderse de los ataques represivos. Pero hasta ahí ellos estaban, como hacían laboral exclusivamente, como salvo Candeloro, digamos, que circulaba por todas las instancias, el resto hacía laboral, entonces eran como temas hasta ahí no conflictivos, ¿no? Pero sí, acompañaron todos y era su lugar de pertenencia profesional dentro de lo que era la Asociación de Abogados de Mar del Plata, el Colegio de Abogados y la gremial, eran como los 2 grandes polos. Ellos estaban definitivamente en la gremial. Centeno estaba medio como por arriba de eso y no participaba demasiado.
Pero medio como para no mezclarse con el vulgo, tenía unas cosas un poco aristocráticas Centeno, ¿no? Hacía pesar lo que él era. Después, con respecto al lugar donde fueron los abogados detenidos, sí, fueron todos a La Cueva, es un centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea que está, cuando uno entra a Mar del Plata, llegando desde Capital Federal a la izquierda, está la base naval, apenas uno pasa el aeropuerto y entra en Mar del Plata, base aérea. Ah, perdón, dije base naval, base aérea. Hay un avioncito, a ver si recuerdan, y ahí a unos 600 metros del acceso, bajo una antena de un gran radar, de una antena de radar, estaba el centro clandestino que lo habían acondicionado. Ahí los juntaron a todos, los torturaron y suponemos nosotros, después tuvieron, destino final fueron vuelos de la muerte, que se hicieron muchos desde ese centro clandestino. No sabemos qué pasó con 4 de ellos, con Centeno sí sabemos, pues murió en la tortura, era un hombre que tenía la salud muy dañada por los años de cautiverio a lo que lo habían sometido, por el solo hecho de ser peronista, porque no le podían endilgar ningún delito más. Entonces, si bien tenía 50 años, era joven, tenía su salud muy resentida y muere en la mesa de tortura. También muere Candeloro en la tortura, que eso lo escucha su mujer, que también había sido secuestrada junto a él. Y los otros 3, bueno, no se sabe el destino final, pero se supone que fueron vuelos de la muerte. Y después, con respecto a qué pasó, yo creo que fueron interesantes, aunque incompletos, la disputa que se hizo con lo que yo llamo la familia judicial. Yo cubrí bastante temas judiciales, estuve en el Palacio de Tribunales, acreditado como periodista, y sí, ahí hay como una asociación de intereses que está anquilosada ahí, con una ideología bastante espantosa, y ofreciendo un servicio de justicia muy pobre. Yo creo que el kirchnerismo les planteó batalla en buenos términos, pero con cosas, por ejemplo, como que no cubrió los espacios vacantes, que eso yo no lo entiendo. Y hay muchos jueces muy respetados, como ellos, Lobo Falcone, que dice, se hizo poco y nada. Se intentó plantear la batalla cultural, pero se perdió, porque rápidamente desarmaron eso y hicieron entender que era un avance sobre la justicia. Pero creo que fue interesante y que de alguna manera puso blanco sobre negro algunos personajes de esa familia judicial que todos pudimos conocer. Igual creo que el saldo es medio negativo. Digo, más allá de algunas peleas puntuales que se hicieron, igual se dio la batalla por motivos políticos, pero me parece que estuvo bien, que en algún momento hay que renovar ese poder de la nación. No puede ser que no tengan que darle respuesta a nadie, que no tengan que explicarse a sí mismos. Digo, la política se la cuestiona a través de los votos o se la pone en discusión a través de los votos. Al Poder Legislativo lo mismo, bueno, y el Poder Judicial, digo, también son pasibles de ser escrutados, de ser analizados, de que tengan que dar explicaciones. El caso de Hoff, que fue el que entendió en todo el episodio de la noche de las corbatas, es como muy sintomático. El tipo se niega a ser juzgado por el sistema que él mismo representa. O sea, ¿cómo no va a ir a declarar un juez que llama a declarar, que obliga a declarar, que dicta prisión preventiva, medidas, etcétera? Es como un contrasentido. ¿Qué tiene? ¿Un estatus especial? Y no debería tenerlo, por lo menos en eso. Igual sí, inmunidad de arresto, hay muchas cosas que son importantes. Pero el caso de Hoff es un hombre de la familia judicial que con mucha astucia política logró desarmar eso y volver con esta excusa de el kirchnerismo quiere avanzar sobre la justicia. Bueno, yo me anoté todo acá. Sí, la gremial de abogados efectivamente se cruza con los laboralistas, digamos, y no sé, el caso más claro es el de Candeloro, que viene de la gremial de abogados, que tiene una actuación muy fuerte en la gremial de abogados y que participa de lo que fue los allanamientos a lo que llamó la Casa del Terror, que era una casita que tenían, no me acuerdo qué comisaría de Mar del Plata, que torturaban trabajadores y demás. Eso se produce con Cámpora, digamos, ahí en la previa, ahí enseguida. La mujer de Candeloro, Marta García, sobreviviente, una de las sobrevivientes, que siempre testimonió sobre lo que había ocurrido, ella sostiene que una de las cosas que le cobraron a su marido es ese allanamiento, digamos.
Después hubo reclamo del Colegio de Abogados de Mar del Plata, sí hubo reclamo ante la dictadura, incluso una de las causas por la cual se pide el juicio a Hoff por su actuación durante la Noche de las Corbatas y que está dentro de la causa penal que está en curso, causa en la cual Hoff se negó a ir a 6 indagatorias y por eso está declarado en rebeldía por el juez penal de esa causa. Es que el coronel Barda o general Barda le informa por nota a Hoff que habían matado a Candeloro el 28 de julio de 77 en un intento de fuga. Después miente la explicación. Nosotros suponemos que esa comunicación la hacen, ¿por qué? Porque en una reunión con Arguindegui, los abogados del Colegio de Abogados de Mar del Plata le reclaman a Arguindegui que ellos tienen detenido a Candeloro. Y el elemento que le muestran para hacer ese reclamo es el recibo de la ropa de Candeloro que le había dado la Policía Federal de Neuquén. Entonces nosotros suponemos que como ellos tenían el documento que demostraba que la Policía Federal había detenido a Candeloro en Neuquén, tuvieron que blanquear a ese cuerpo, digamos, y dicen que lo mataron, pero el cuerpo nunca lo entregan porque Hoff nunca reclama el cuerpo. Y lo otro, bueno, lo de cautiverio ya lo dijo, y lo de la opinión del Poder Judicial. Para mí el problema es que el Poder Judicial es monárquico y que no se fue a fondo, no sé si porque no se pudo, porque no se quiso, no sé, un debate que no quiero dar, digamos, pero es monárquico. A mí me gustan los detalles para contar las cosas, por eso Felipe se ríe que yo digo que Mar del Plata fue la gota que cuentó el océano de la Argentina, ¿no? Pero por ejemplo, la semana pasada o la anterior hubo un curso para funcionarios judiciales, funcionarios del Poder Judicial, los cursos de formación que dan sobre maltrato laboral. Y entonces en esos cursos hubo algunos participantes que planteaban: el Poder Judicial es maltratador, por lo tanto el que viene de afuera tiene que adaptarse al Poder Judicial, ¿no? Eso se planteó en un curso. Se planteó en un curso. No es que no se me ocurra a mí, se discutió en un curso eso. Entonces, digamos, eso me parece que muestra lo que es el Poder Judicial, digamos, el único lugar donde ni los trabajadores ni los funcionarios del Poder Judicial pagan ganancias. ¿Por qué el resto de la sociedad paga ganancias? Independientemente de que soy crítico de la forma en la cual está escalonado el impuesto a las ganancias, hoy y hace varios años atrás también. ¿Por qué ahí es el único lugar donde no pagan ganancias? ¿Qué sé yo? Podría ser la misma explicación de por qué las operaciones de bolsa son las únicas que no pagan impuestos. O por qué cuando hubo el corralito, el único banco que no sufrió el efecto del corralito en la Argentina fue la Caja de Valores, por donde corría la guita de la bolsa. Ahí no hubo corralito. Y lo otro que me enteré el otro día, Rosansky renunció, ¿no? Entonces uno puede pensar, no, porque Rosansky no sé qué. Y el otro día hablando con alguien que trabajó con él me dice, era un maltratador. Como el 80%, me dice, el juicio que le hacen está bien, me dice. Porque era un maltratador como el 80% de los funcionarios judiciales. ¿Por qué? Y ato esto con lo otro del curso, ¿no? Esta cosa que dentro del curso los propios participantes decían, no, pero si acá se maltrata, esto es normal. A mí me parece interesante eso, algunas iniciativas como esta de atajo, digamos, porque realmente el acceso a la justicia es selectivo. Digamos, el sistema judicial que tenemos permite que aquel que tiene recursos puede reclamar ante la justicia y tener un servicio de justicia. Después, el que no tiene plata para contratar a un abogado, el que no tiene el conocimiento, el que no tiene no va, no pasa. Entonces, por eso a mí me parece que desde la Procuraduría se hicieron experiencias muy interesantes y se avanzó mucho. Y se avanzó mucho también en la autoconciencia de qué significa trabajar en el Poder Judicial. Y hay, como vos, Germán, y como muchos otros, como Martín también, hay como una conciencia que se revisa qué es ser abogado, qué es la justicia, para quién hay que trabajar, dónde están los valores a preservar, quién merece la atención.
Digamos, eso me parece un gran avance, que antes no se daba. Uno en tribunales, no sé, yo tuve la suerte de cuando fui acreditado en tribunales, justo llegó Zaffaroni, entonces eso fue, profesionalmente fue un soplo de aire fresco, porque Zaffaroni hablaba, era un ser humano, uno lo llamaba, podía decir subo, y le contaba las acordadas, y le explicaba, o sea, el resto eran próceres que estaban ahí arriba y que era imposible acceder a ellos. ¿Por qué? No se sabe, pero era así. Y después uno veía en los pasillos, gracioso, ¿no? A mitad de año venían todos tostaditos con la marca de las gafas de esquiar, todos estaban en Punta del Este. Debe ser una de las instituciones más endogámicas, pues son todos primos, tíos, hermanos, padre, pariente. Hablan de nepotismo cuando no, yo no he visto mayor nepotismo. Está el juez X y tiene a la nena, al nene, al cuñado, al ahijado, toda la familia ahí. Eso no parece, hasta hace un tiempo atrás no era cuestionado, era como se había naturalizado. Y después la verdad, en los fallos se ve eso, también una ideología profundamente sectaria, racista, de clase, una porquería, digamos. Hay que como que renovar eso, porque realmente son los que mandan, además dicen que es justo y que no. Sí, dos cosas más, digamos. Después es uno de los lugares más misóginos que yo he conocido. Yo trabajé como periodista de judiciales, los lugares más misóginos. Conozco historias tremendas que no son para contar acá ni nada, pero digamos de lo que pasa entre las relaciones de compañeros de trabajo que son aceptadas por todos, que en cualquier empresa privada implicarían denuncias, y ahí es como algo natural. Es esto de, bueno, acá es así, hay maltrato laboral, somos misóginos. El 13%. El 12%, que está muy bien, porque van a empatar a la inflación. Hay que copiarlo eso. No, la mejora. A mí se me ocurrió hacer el cálculo tuvieron un primer... este es el 43,5%. Exactamente. O sea, el acumulado da 43%, que es lo que se incrementaron en este año, los sueldos judiciales. Sí, y algo que, o sea, para sumar a esto de cómo son los fallos, ¿no? ¿Cuándo fue? 2015 o 2014 hubo una nota que salió en varios medios, que se la googlean, va a aparecer, porque la nota era que había un juez que había hecho un fallo que era entendible para un estudiante del colegio secundario. Una cosa desquiciada, ¿no? Un fallo que hablaba sobre una cuestión que los fallos son públicos, y como este era tan claro que podía ser entendido por un estudiante de un colegio secundario, se convirtió en una noticia. Esa era la noticia. Entonces eso me parece que habla eso también de lo que es el Poder Judicial. ¿Cómo ven el rol de Margarita Stolbizer con esto de acelerar los trámites judiciales, que está permanentemente en los medios también? ¿Esto es un avance? ¿Modifica algo? Sin comentarios. ¿Sin comentarios? No, la verdad que no sé, es notorio. La política argentina tiene como así gemas, joyas, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que sacó, no me acuerdo cuánto, 1.3%, se haya convertido en una autoridad, un fiscal de la República? Pero esto es falso, digamos, es como un globo de ensayo. En realidad el poder de Margarita Stolbizer o sus intervenciones públicas están acicateadas por otros poderes que tiene detrás, porque la verdad es que su respaldo es bastante pobre. Y después nada, un poco de tristeza, porque yo a Margarita, digamos, la conozco hace muchos años, y este giro a la derecha a mí me causa un poquito de escozor y de vergüenza ajena. Pero bueno, encontró su oportunidad también, de que de otra manera, si no es por los votos, bueno, que sea con libros y con denuncias, ¿no? No, sí, después con a ver, habría que ver bien en qué contexto es eso y para qué causas, digo, porque tampoco caer en una, digamos, así como una causa por corrupción o por fraude financiero no puede demorar, como demoran en la Argentina, entre 10 y 15 años, porque el delito termina siendo prescripto, o porque los responsables se mueren, digamos, por lo que sea, tampoco todo se puede acelerar tanto que no se permita un proceso de prueba y debate y demás, ¿no? Sobre todo cuando se produce un cambio de gobierno y hay tantas causas que están tan cruzadas por la política, como por ejemplo
el blef ese sobre el dólar futuro, ¿no? Digamos. Entonces, digo, eso que no resiste ningún análisis, pero se generó una causa judicial que en realidad, si fuera a fondo, terminaría involucrando al mismo juez y a las nuevas autoridades del banco, una cosa delirante. Muchas gracias por venir.